Este año nos juntaremos para explorar los grandes desafíos y oportunidades en el campo de la comunicación corporativa, la reputación y la sostenibilidad. Analizaremos el rol del periodismo en la defensa de la democracia y cómo enfrentar la era de la posverdad. Estoy muy emocionado de invitarlos a la charla que daré este 24 de octubre, que se llama Idea, una palabra que tiene el poder de cambiarlo todo. Además, exploraremos la producción cultural y las nuevas narrativas audiovisuales en esta sociedad digital. Y también analizaremos cómo las emociones impactan en la comunicación publicitaria, ayudan a transformar percepciones y a crear conexiones poderosas con las marcas. Y descubriremos que trabajar en redes sociales no es solo cuestión de herramientas, es aprender a comunicarse en un nuevo idioma que conecta a millones. Te invitamos al cuarto Congreso Internacional de Investigación en Comunicación y Sociedad Digital, donde más de 20 ponentes entre nacionales e internacionales compartirán su experiencia y conocimiento, profundizando en los temas más relevantes para la comunicación. ¡Te esperamos! Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amantes del cine? Con la voz un poco mal, pero la ocasión lo amerita, es una ocasión especial, porque estamos aquí reunidos por el 25 aniversario de esta radio, Frecuencia USIL, con Pedro a los mandos. Enhorabuena, felicitaciones por estos 25 años, dando que hablar a mucha gente, siendo escenario de grandes entrevistas, de mucho talento por acá, y otros 25 años más ya, Pedro. Así que enhorabuena a la facultad, enhorabuena a la radio por estos 25 años. Y aquí estamos, de celebración. Así que, invitados, tenemos por un lado al señor Walter, que esto va a ser un especial Viva el Cine también, Hora del Rock, Hora del Cine y Viva el Rock. Y otro invitado especial, que esto nunca ha pasado, hemos estado aquí, nunca hemos estado los tres, siempre hemos estado los tres en el pasillo, pero los tres acá, con el señor Javier Montalbán, estudiante de esta universidad y de esta carrera, que nos acompaña acá para hablar, en este caso, de música. Muchas gracias por estar con nosotros, con Viva el Cine. Walter, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias, ¿no, profesor, por la bienvenida, por la acogida. En verdad es un honor estar acá y sobre todo compartir gustos y pensamientos que tenemos acerca de las películas y sobre todo el rock en general, pues, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenos días, queridos amigos. Gracias por tu invitación. Efectivamente estamos en un especial, primera vez que sucede, es una mezcla de, como ha dicho Carlos, viva el cine con la hora del rock, viva el rock y el cine. Y sí, por el motivo de los 25 años de la radio, ¿no? Y yo quiero acá mandar un saludo a todas las personas que hacen posible este estupendo proyecto que ya lleva tantos años. La labor que hacen los alumnos, los conductores, me parece maravillosa, y los animo a que siempre vean la programación de Radio Frecuencia USIL y van a encontrar programas muy buenos. Ahí está, bravo. Buena. Bien, ¿por qué es especial? Porque vamos a hablar de cine, pero vamos a hablar de música, ¿vale? Estas tres personas que están aquí sentadas nos gusta mucho la música y hablamos mucho de música. Entonces decidimos, hablando con Pedro, que está detrás de cámaras, de enfocarlo en 25 años que llevamos como radio, 25 años donde elijamos por gusto. Esto no es por una cuestión que sea mejor o peor, que en verdad todas las películas que vamos a hablar son buenas películas, pero es más por placer, por películas que nos han gustado y que queremos compartir y hablar y comentar y recomendar. De estos últimos 25 años hemos elegido cada uno de nosotros un par de películas, las cuales vamos a comentar el día de hoy. Y voy a empezar yo con una película del 2002, ¿ok? Una película que se llama 24 Hour Party People. Una película británica dirigida por Michael Winterbottom y que a mí personalmente me fascina, me gusta mucho porque me gusta mucho
la música en la que se habla justo en esta película, que es toda la historia de Manchester, ¿no? Desde los finales de los 70 hasta inicios de los 90, todo ese proceso de las bandas que surgen desde, como se vemos en pantalla, Joy Division, luego vienen los Happy Mondays y todas las bandas que aparecen en la película, pero sobre todo me gusta mucho cómo está contado, basado sobre todo en el personaje de Tony Wilson, que es un presentador de un programa de música de la época, que fue como una especie de catalizador, una persona esencial para todo lo que pasó ahí, ¿no? Porque todo el mundo al fin y al cabo conoció a Tony Wilson, y Tony Wilson luego generó un sello discográfico, luego que se llamó Factory, luego generó un lugar de reunión, digamos, que era la Hacienda, que era un espacio para hacer una especie de un club, es un club para escuchar música. Entonces, ahí estamos viendo justo al personaje de Tony Wilson, una película que está contada además rompiendo siempre la cuarta pared, hablando a cámara, con un toque a veces muy surreal, muy de comedia, también muy rollo falso documental, a veces jugando a diferentes géneros, y es una película muy divertida, muy entrañable, y que estuvo además nominada al Festival de Cannes, estuvo nominada a Mejor Película. Así que no sé si esta película la conocíais, pero es mi primera recomendación. Excelente, bueno, sí la había visto, me parece, como tú dices, la recreación que hace de Manchester de fines de los 70 es estupenda, y hay que recordar acá que en esa época la economía en Inglaterra no estaba bien, entonces era una época bastante complicada. Pero aparecen muchas bandas, ¿no? Como tú has mencionado, una muy importante es Joy Division y otras más, ¿no? Como has dicho también los Happy Mondays. Y creo que recrea muy bien esa escena, que por ahí luego, un poquito antes habían aparecido los Punks, ¿no? Sex Pistols. Ellos son también muy influenciados, los Stooges. Ellos son muy influenciados y creo que la recreación es bastante buena, y sí hay una partecita que creo Tony Wilson hace como un pequeño cameo ahí. También aparece, ¿no? El verdadero Tony Wilson. Sí, como tú has mencionado, ha sido un personaje muy importante, porque tenía un programa de televisión en Granada TV. Y tenía también, pues, era dueño también de este espacio de la Hacienda, donde se tocaba música en vivo, y él dio a conocer a muchos músicos, ¿no? Al The Smiths, por ejemplo. ¿no? Y estos especiales que se han visto de Joy Division, gracias a él es que podemos ver bien grabado las sesiones de Joy Division, ¿no? Sí, además, para cerrar y seguir hablando, destacar, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo hace el personaje que recrean de Martin Hannett, que es el productor de Joy Division, como un loco, con las ideas que tenía de la producción. Está muy interesante cómo aparece la película. Pero bueno, sigamos, que el tiempo apremia. ¿Qué nos traes tú? ¿Qué película, Walter, nos dices? Venga. Bueno, la que yo he escogido es un documental que se llama Monash Daydream, sobre el músico inglés David Bowie. Y me pareció muy especial porque cuando a alguien le mencionan, pues, la idea de documental, muchas veces se le viene a la mente algo un poco tedioso, un poco aburrido, muchos datos, ¿no? Pero y estamos viendo el avance, el tráiler. Esta película es una explosión visual. Tan solo como espectáculo visual es fascinante. Más allá, ya con eso, ya por más que sea una ficción, un documental, lo que tú quieras, pero tan solo por el espectáculo visual es fascinante. Yo creo que cualquier persona que estudia comunicaciones y se especializa en audiovisuales tiene que ver este documental de todas maneras. Está David Bowie. Tiene mucho color, ahí podemos ver la saturación del color, los contrastes, tiene mucho material de archivo. Es un poquito, diera la impresión que es un poquito media caótica, pero hay un orden en medio de ese caos, y trata de resaltar mucho visualmente ese mundo interior tan complejo e infinito que tenía David Bowie, ¿no? Que no lo tiene así nomás cualquier artista. Claro. David Bowie era mucho más que un cantante. Era un artista en su máxima expresión. Total, claro. David Bowie, por ejemplo, creaba personajes
Ahí estábamos Ziggy viendo, por ejemplo, a Stardust. Ziggy Stardust, ¿no? Ziggy Stardust. Entonces, cuando él daba un concierto, no era David Bowie el que cantaba, era su personaje. Su personaje. Y hay un concierto, por ejemplo, de inicio de los 70, el auge y caída de Ziggy Stardust y los Spiders from Mars. Spiders from Mars, ¿no? Las arañas de Marte, donde él dice al final del concierto, bueno, y hasta acá llegué, eso es todo. Pero habla el personaje, no habla David Bowie. Y luego renace en Aladdin Sane, por ejemplo, ¿no? Qué genio. Y luego el Duque Blanco. Qué Y genio. así. Y además David Bowie no solamente hacía música, Actuaba actuaba en películas, en películas, por ejemplo, actuó en Laberinto. Scorsese, La Última Tentación, me parece que fue de Cristo. Y La de Laberinto, pues, ¿no? Laberinto también, ¿no? Con Jennifer Connelly. O Nicolas Rege, el hombre que cayó de la tierra, me parece. Y además experimentaba mucho. Por ejemplo, en alguna época, a inicio de los 70, deja de vivir en Los Ángeles y se va a vivir a Berlín. Y toma contacto con la gente que hacía crowd rock. Y se hace amigo de Brian Eno y hacen esta famosa trilogía de Berlín, ¿no? Que son 3 discos Claro, y también estaba Heroes ahí, creo, ¿no? uno de esos discos, sí, son Heroes, 3, sí. Low, Heroes y Lodger. Entonces es un músico además que hacía pintura, actuaba, hecho Era de un, todo, era ¿no? un camaleón, Y yo literal. creo que la película visualmente retrata muy bien eso, más que la voz en off, que te lo vaya contando, no, es visualmente que tú lo estás viendo, lo ves actuando, lo ves pintando, lo ves en televisión, y todo eso con una, como les digo, con una saturación de color, con el fondo musical, con la voz del mismo David Bowie. Entonces es una obra fascinante. Una excelente recomendación, Walter. Por acá. Bueno, en esta ocasión yo voy a hablar acerca de la película que tengo acá en físico, que es Bohemian Rhapsody, la biografía de Freddie Mercury, pues, especialmente en Queen, lanzada en 2018. Este proyecto ya se hubo gestionando aproximadamente en el 2010, aproximadamente, lo vamos a enseñar acá en cámara. Y originalmente el actor Sacha Baron Cohen, él iba a interpretar a Freddie. Él había sido, digamos, casteado por la productora, pero conforme pasaron los años, la producción no empezaba y se seguía estancando hasta que Brian May y Roger Taylor, que son los miembros que todavía quedan en Queen, le habían dicho de que en una parte de la película, Freddie iba a morir a la mitad de la cinta. Y luego Sasha dice, ¿pero luego qué pasa? Y luego dice, no, vamos a ver cómo es que la banda recupera fuerzas. Y luego él dice, no, ¿cómo es que tu protagonista va a morir a mitad de la cinta? No, eso es imposible. Y entonces después de eso se terminó yendo del proyecto, pues, ¿no? Se terminó yendo, llegó Rami Malek a interpretar a Freddie Mercury y bueno, como ya sabemos... Y se hizo con el personaje. Exacto, se parece demasiado, incluso no solamente él, sino los otros miembros de Queen son igualitos a sus versiones jóvenes. Y como bueno, ya todos sabemos, Rami Malek se terminó llevando el Oscar a Mejor Actor en 2019. Así es. Y hablando de la peli, recaudó como 800, 900 millones de dólares y fue un rotundo éxito en taquilla, ¿no? Hablando de la película en sí, podemos hablar de que aquí la película de Bohemian Rhapsody, bueno, de Queen, habla mucho sobre... adopta el lado más personal de Freddie. Si bien Sacha Baron Cohen en un principio él quería adaptar la etapa más explícita y un poco más fuerte de Freddie, aquí sí se nota bien cómo es que ellos logran formar Queen y los llevan al estrellato con la canción homónima que es Bohemian Rhapsody, ¿no? Y concluyendo en el gran espectáculo que es el Live Aid en el 85, ¿no? Es una forma espectacular de terminar la película. A mí me pareció, cuando vi la película, esa final me pareció la forma de terminar. Exacto, sí, simplemente. Javier, Sí. buenísima recomendación. Hacemos una segunda vuelta. Ajá. Ahora, otra recomendación. Me voy yo por una película del 2007, que está relacionada además íntimamente a la que yo recomendé al principio, que se llama Control. Una película Control. dirigida por Anton Corbijn, que es sobre todo fotógrafo
fotógrafo de Depeche Mode, que hemos estado hablando fuera de cámaras, pero que él empezó como fotógrafo de Joy Division, ¿vale? Genial. Y ha sido fotógrafo de U2, ha sido fotógrafo de grandes bandas, ha hecho videoclips de Depeche Mode, de U2, ha hecho de Coldplay, con New Order, etcétera, etcétera. Entonces realmente era la persona adecuada para hacer una película sobre Joy Division y concretamente sobre la vida de Ian Curtis, porque la película se basa en en la biografía o en el libro hecho por la viuda de Ian Curtis, ¿vale? Claro. Que tengo por aquí el nombre. El libro se llama Touching from a Distance, escrita por Deborah Curtis, ¿vale? Y Deborah Curtis está incluso en el guión, escribe parte del guión, mira. ¿vale? Entonces, es una película estéticamente preciosa, o sea, a nivel fotográfico, como no puede ser menos, si está hecho por un fotógrafo, está claro. perfecta, unas composiciones maravillosas, un trabajo con la luz espectacular, pero es que además cómo trabaja, a mí me gusta mucho, yo destaco una cosa de la película, más allá de las interpretaciones que son muy buenas, y cómo logran representar el ambiente de la banda, es cómo relaciona la evolución de Ian Curtis a través de sus canciones, cómo sus canciones son tan importantes que representan la evolución de su mente, prácticamente, de cómo él se va cayendo, ¿no? Eso es muy interesante. Me encanta cómo está tratado las canciones de Joy Division con la vida de Ian Curtis, ¿vale? Así que una recomendación espectacular. No sé si te habéis llegado a tener suerte de haberla visto, pero es preciosa. Bueno, yo no he tenido la oportunidad, pero ahora viendo sí me han dado muchas ganas de echarle un ojo, ¿no? Muy bonita película. Seguimos, creo que otro documental. Sí, otro documental, esta vez un documental más extenso, es un documental de casi 8 horas, 8 horas en promedio, que está dividido en 3 partes, y me refiero a The Beatles Get Back, sobre la banda pues de los Beatles, ¿no? Que es una de las bandas de los precursores del rock, ¿no? ¿Y por qué escogí? Este es un documental muy distinto al primero que escogí. Este es un documental que retrata toda la etapa de cómo se hace el disco Let It Be. Desde que se consiguen las canciones, se ensaya, se graba y al final se da un concierto en el último piso de las oficinas de la corporación Apple, que ellos, los Beatles eran los dueños. O sea, que tiene un trabajo de investigación, de archivo tremendo. Ahora, son más o menos más de 60 horas de archivo que tuvo que navegar ahí el director Peter Jackson, que lo había grabado Michael Lindsay Hogg, cineasta, y para hacer el documental. Pero una cosa que yo rescato bastante, y ese es ya lo trabajo de Peter Jackson, es haber seleccionado primero las tomas y que tengan tan buena calidad. Y esto es un archivo histórico importantísimo, porque uno ve a los Beatles como si estuvieran vivos, como si lo hubiesen filmado ayer, con una calidad de sonido impresionante, una calidad visual también magnífica, y es prácticamente un detrás de cámaras. Sí, pues. Para mí es el mejor detrás de cámaras de la historia del cine. No hay otro detrás de cámaras de ese nivel, exactamente. Y Peter Jackson ha sabido rescatar todo. La esencia. Y sobre todo editarlo de tal manera que tenga ritmo. Porque no es un detrás de cámara suelto en plano general y que sucedan las cosas. No, él le da un ritmo, hay un ritmo visual también. Y la parte que me parece que es sumamente importante es la parte histórica, donde vemos a los Beatles componiendo las canciones. Y no solamente a los Beatles, vemos por ejemplo a George Martin, que era su productor, que cuando él les da sugerencias, cuando se acerca a ellos, vemos a los técnicos, vemos a Yoko Ono, vemos al mismo Lindsay Hogg, el cineasta. Y vemos a una serie de personas, pues, por ejemplo, George Martin, ¿no? Que ya ha fallecido. Lo vemos cuando conversa con George Harrison. Vemos cuando llega Billy Preston, que es el músico que hace los teclados. Cuando entra de visita le dicen, oye, ¿qué te parece si nos ayudas con eso? Se ponen a ensayar, oye, qué bien. Y todo se ve tan natural, ¿no? Claro, y es el proceso de creación de uno de los discos más grandiosos que hicieron los Beatles, y que es su último disco, ¿no? Let It Be. Y se ve además cómo ellos tenían la intención de hacer un concierto multitudinario. En un comienzo se pensó en las pirámides de Egipto, otro en un coliseo romano en Libia, pero finalmente dijeron, bueno, vamos a hacerlo en la azotea. Pero lo interesante es que no hubo un aviso
no se convocó a la prensa, a la gente, Fue a nadie. Es tal como cual... que de pronto ves en un edificio en la azotea tocando los Beatles, ¿no? Y listo. Y listo, exactamente. Y hubo gente que reclamó el ruido, entonces ya llegó la policía, pero se ve todo eso, y todo eso se ve muy natural, ¿no? Claro. Y yo creo que ese es el valor. Podemos decir que el valor efectivamente es absolutamente histórico. Sí. Es lo mejor que tenemos de los Beatles es Sí. este documental. Exacto, y grabado además, ojo, con una super calidad. Por eso. Ujú. Está remasterizado. Buenísima recomendación. Yo no lo he visto, pero claro que lo conozco porque además Jackson ha estado con esto años y años y años hasta lograr Claro, hacer. seguramente, ¿no? sí. Está en Disney, profe. Terminamos contigo. ¿Cuál es la película tuya? Bueno, me toca hablar acerca de Rocketman, la biografía de Elton John, Oh, yeah. lanzada en 2019, estelarizada por Taron Egerton. Me parece un gran filme, bueno, siendo producido obviamente por el mismísimo Elton John. Él ha, digamos, dicho que siempre ha sido un sueño mostrarse en sí mismo proyectado en la cinta, ¿no? Y digamos que Taron Egerton antes, él no había tenido, digamos, la oportunidad de poder salir en grandes papeles, pues, ¿no? Pero en esta película lo demuestra muy bien, demostrando un gran performance de este rockstar. Y lo interesante, ahí lo tenemos con John Reed, es de que, bueno, al año siguiente me parece que él gana el Oscar, pues también a Mejor Actor. Entonces, podemos hablar de que lo interesante de esta película es el giro que toma. Y un dato curioso es que este filme está dirigido por Dexter Fletcher. ¿Quién es Dexter Fletcher? Dexter Fletcher fue el encargado de terminar Bohemian Rhapsody. Ajá. ¿Por qué? Porque Bryan Singer se va del proyecto y Dexter Fletcher entra y termina la etapa de postproducción, ¿no? Y Dexter Fletcher entra a la película de Rocketman y la hace suya. Y se nota bastante el estilo porque aquí en esta película es, digamos, un musical. Constantemente la cinta te está metiendo varios musicales, varios números de baile, etcétera. Y es verdaderamente genial porque no solamente es una película lineal de inicio a fin, sino que también se toma varios saltos en el tiempo. Al inicio empieza con el niño, bueno, el Elton niño, después aparece el Elton ya un poco más avanzado y un poco más borracho, más desalcoholizado. Y posteriormente te cuentan cómo es que, digamos, lo tuvo que luchar para poder llegar a ser la estrella que es hoy en día, pues, ¿no? Estupendo. Vamos llegando ya al final, pero no quiero terminar, lo hemos comentado antes, haciendo una mención así muy rápida de otras recomendaciones de películas que relacionan la música o artistas o bandas dentro del cine. Muy rápidamente destacamos año 2000, Alta Fidelidad de Stephen Frears. Luego tenemos también 8 millas, película del 2002 de Curtis Hanson sobre la vida y los inicios de Eminem, el rapero. Un documental fabuloso que es The Devil and the Daniel Johnston, un documental del 2005 de Jeff Feuerstein, que es un personaje fundamental que tiene que ver mucho también con Nirvana. Ahí lo dejo para el que quiera investigar. Neil Young, un documental de Jonathan Demme, que lo hablábamos justo con Walter fuera de cámaras, la importancia de Jonathan Demme también como un director de ficción, pero que también hace documental, destacamos ese documental. Y por último vamos a destacar un documental que también dio mucho que hablar, que fue Buscando a Sugarman, del año 2012, de Malik Bendejul, sobre este personaje que descubrieron y que se hizo muy famoso. Destacar también películas como Miles Ahead, de Don Cheadle, sobre la vida de Miles Davis, una película del 2015, una película fabulosa, y destacar las películas documentales de Martin Scorsese. Sobre, ya que has hablado de los Beatles y de David Bowie, Martin Scorsese ha hecho sobre los Rolling Stones, como la que tú me decías, Shine a Light, que es una película fantástica. Y luego tenemos, yo creo que las películas dedicadas a Bob Dylan, entre las que destaca, por ejemplo, No Direction Home. Así que terminamos el programa especial de hoy. Nos retiramos. Y Pedro, ¿vas a hacer algún comentario? Ya terminamos con Light My Fire, de los Doors. Los Doors, ok. Temazo. Terminamos con los Doors. Excelente. Con Light My Fire.
Muchas gracias, Javi. Vida al Walter. cine, larga vida al cine. Viva el cine. Y escuchen mucho rock también. Muchas y gracias. viva Frecuencia Usil. Por supuesto. A rockear siempre. Felicitaciones por los Chao. 25 años. Excelente. Este año nos juntaremos para explorar los grandes desafíos y oportunidades en el campo de la comunicación corporativa, la reputación y la sostenibilidad. Analizaremos el rol del periodismo en la defensa de la democracia y cómo enfrentar la era de la posverdad. Estoy muy emocionado de invitarlos a la charla que daré este 24 de octubre, que se llama Idea, una palabra que tiene el poder de cambiarlo todo. Además, exploraremos la producción cultural y las nuevas narrativas audiovisuales en esta sociedad digital. Y también analizaremos cómo las emociones impactan en la comunicación publicitaria, ayudan a transformar percepciones y a crear conexiones poderosas con las marcas. Y descubriremos que trabajar en redes sociales no es solo cuestión de herramientas, es aprender a comunicarse en un nuevo idioma que conecta a millones. Te invitamos al cuarto Congreso Internacional de Investigación en Comunicación y Sociedad Digital, donde más de 20 ponentes entre nacionales e internacionales compartirán su experiencia y conocimiento, profundizando en los temas más relevantes para la comunicación. ¡Te esperamos!